¿Cuáles son las bases biológicas del TDAH? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH es un trastorno de origen neurobiológico que se inicia en la edad infantil y que afecta a 1 de cada 20 niños en edad escolar. Fundamentalmente, ese trastorno afecta a más niños que niñas. Por lo tanto, se sabe que por cada niña que tiene TDAH, 2 niños lo tienen también. Los síntomas principales son la impulsividad, el déficit de atención y la hiperactividad. En cuanto a los tipos de TDAH, se pueden distinguir 3. El más frecuente es el de tipo combinado, en el cual se dan síntomas tanto de inatención como de hiperactividad e impulsividad. En segundo lugar está un porcentaje, alrededor del 40% de niños, que solo presentan inatención. Estos niños no se mueven mucho, no molestan en clase, no hablan demasiado, pero les cuesta mucho rendir académicamente o desarrollar funciones que les corresponde a su edad y en cualquier ámbito. Por último, hay un grupo con un porcentaje muy pequeño que solo presentan síntomas de hiperactividad, el cual es el tipo menos frecuente de TDAH. Entonces, ¿cuál es la evolución del TDAH con la edad? En la mayoría de casos se sabe que los síntomas de hiperactividad tienden a disminuir durante la infancia, mientras que la inatención y la impulsividad permanecen en la adolescencia y la adultez. Pero en casos determinados no pasa eso, y es que un alto porcentaje de niños con TDAH seguirán teniendo los síntomas en la adolescencia y la edad adulta, por lo que deberán continuar en tratamiento. Si hablamos de la genética del TDAH, sabemos que el trastorno es poligénico, es decir, está provocado por la acción de varios genes. Como cada uno de estos tiene una contribución pequeña, era necesaria una muestra muy amplia para detectar estos efectos. En total se han identificado 12 segmentos genómicos. Entre los genes identificados está el FOXP2, el DUSP6, implicado en el control del neurotransmisor de la dopamina, y el SEMA6D. Pero aparte del papel de la genética, ¿se hereda el TDAH? Se ha demostrado que el condicionante genético heredado está muy marcado en este trastorno, debido a que del 60% al 80% es heredable. Por esa razón, en un último estudio que analiza la genética y la herencia, han encontrado que el riesgo de padecer TDAH es mayor en los familiares biológicos de primer grado, es decir, de padres y tíos a niños. Esto quiere decir que un niño tiene más probabilidades de desarrollar un TDAH cuando alguno de sus progenitores o tíos también lo han tenido, incidencia que aumenta en el caso de gemelos. De hecho, cuando un niño tiene TDAH, existe un 25% de probabilidades de que uno de sus padres también lo tenga y un 15% de que sus hermanos lo desarrollen. Sin embargo, pese a este gran porcentaje debido a lo genético y heredado de las posibilidades de padecer este trastorno, todavía tenemos una pequeña parte que tiene que ver con ciertos factores ambientales, los cuales son detectados durante el periodo prenatal, tales como la exposición a niveles altos de plomo, problemas en el embarazo con el alcohol, el tabaco o las drogas, además de la prematuridad, el bajo peso al nacer y problemas psicosociales como una familia caótica e inestable o malas relaciones en el colegio y con amigos. También sabemos que el TDAH conlleva una serie de alteraciones en el desarrollo y maduración del cerebro, en este caso del área dorsolateral prefrontal, la cual regula nuestra atención, que en personas con TDAH esta maduración es más lenta y debido a esto el funcionamiento de ciertas regiones del cerebro es menor. Pero, ¿qué áreas se ven afectadas en este menor funcionamiento? Entre esas regiones con menor funcionamiento del cerebro que afectan al TDAH se encuentra la corteza cerebral, la cual juega un papel clave en la memoria, la atención, los pensamientos y el lenguaje. Esta aumenta gradualmente en grosor antes de alcanzar un máximo en la adolescencia, pero los escáneres muestran que en niños con TDAH la corteza se desarrolla más despacio, especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal. Estas partes del cerebro no funcionan de forma aislada, sino que interactúan para crear redes que controlan funciones como el lenguaje, la atención y el movimiento. La actividad de estas redes aumenta y disminuye, permitiendo que tengan lugar las distintas funciones. Por ejemplo, mientras que estás viendo este vídeo, la actividad en las redes involucradas en el procesamiento de la información habrá aumentado, mientras que la actividad en las redes involucradas de la distracción habrá disminuido. En una persona con TDAH, la actividad de estas redes está alterada y las conexiones dentro de las redes están interrumpidas. Cuando miramos más de cerca la comunicación entre estas redes, también hay un trastorno en la liberación de las sustancias químicas, dopamina y noradrenalina, que son las responsables de transmitir los mensajes entre células cerebrales. Básicamente sabemos que cuando los niños con TDAH llevan a cabo tareas específicas, algunas redes no están encendidas lo suficiente, mientras que otras permanecen encendidas demasiado tiempo.
Para finalizar, me gustaría aclarar que los niños con TDAH son iguales a los demás. No hay razón para tratarlos de forma diferente, como si no te entendiera, ya que un niño tenga TDAH no significa que esté enfermo y por lo tanto aislarle, ya sea en caso de amigos o de profesores, es algo que nunca debería hacerse, ya que estos niños con TDAH no son ni mucho menos niños menos inteligentes que los que no lo tienen.